En esta lección vamos a estudiar tres poderosas trampas que un buen jugador de ajedrez debería conocer. Efectivas en ajedrez rápido y especialmente contra principiantes, de todas formas son trampas en las que un jugador de cualquier nivel puede caer, precisamente por no conocerlas. La primera trampa es en la apertura española, que recordamos rápidamente aquí los movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, hace retirar al alfil que va a A4 y aquí el movimiento truquero de las negras es D6. Esta es una trampa que todo aquel que haya estudiado un poco de la apertura española, por supuesto que debería conocer, porque está en muchos libros y en videos incluso. Las negras hacen un movimiento, al parecer poco ambicioso, que es D6, y están con ello incitando a las blancas a jugar D4. Contrario a D6, D4 es un movimiento más agresivo porque ya trata de invadir el territorio contrario y aquí, por ejemplo, está amenazando tomar el peón o incluso avanzar a D5, teniendo en cuenta que este caballo está clavado. Pero precisamente las negras han jugado D6 por una razón. Ahí está la trampa. Juegan B5, expulsan al alfil y luego realizan una serie de intercambios con el caballo tomando en D4 para que las blancas tomen también, se dé el intercambio total en D4 y aquí las negras quieren que las blancas tomen el peón con la dama. Esta es la posición que querían propiciar las negras. Las blancas han hecho algo natural como tomar en D4, pero esto pierde. Aquí las blancas pierden una pieza y esta es la trampa en la que las negras querían meterlas. ¿Por qué se pierde la pieza? Porque aquí las negras juegan C5, atacando a la dama, ganando tiempo para avanzar este peón, que luego va a ir hasta C4 y va a dejar encerrado completamente el alfil. Esa es la trampa, es muy curiosa porque es una trampa donde este peón parece que volara. Llega rapidísimo desde su casilla de origen hasta C4. Pero bueno, vamos a acabar de ver la trampa y luego vamos a ver cómo contrarrestar esa trampa con un mejor juego de las blancas con ciertos trucos. Entonces, aquí contra el ataque contra la dama juega a D5 en su mejor intento, atacando el peón F7, amenazando un jaque mate y a la vez atacando a la torre que está indefensa. Pero esto no es problema, esto lo pueden defender las negras fácilmente con alfil E6, ya interrumpen el ataque del peón F7, además queda protegida debidamente la torre, y las blancas solo les queda un último intento de un jaque, donde luego de cubrirse, la dama vuelve a quedar atacada, tiene que moverse, y luego de que se mueva, las negras juegan C4, dejando atrapado por completo al alfil. La torre, como decimos, está debidamente protegida y las negras ganan limpiamente una pieza. Esta es una trampa que por supuesto todo el mundo debe saber, pero ahora vamos a ver cómo contrarrestar esta trampa. Vamos a ver cómo atrapar a este tramposo. Recordamos rápidamente el movimiento de la trampa. Las negras juegan D6, juega D4, B5 para expulsar al alfil, que va a B3 y las negras hacen caballo por D4, donde se dan unos intercambios. Entonces aquí decimos que si se juega dama por D4, estamos perdidos. Entonces vamos a superar esta trampa con inteligencia y más astucia. En lugar de tomar el peón vamos a jugar C3, planteando un gambito, que como en todo gambito, sacrificamos un peón a cambio de un desarrollo más rápido y de lograr ataque. Entonces, ¿qué sigue si las negras toman? Vamos a tomar con el caballo y con esto vamos a lograr un desarrollo superior. Además, las casillas C6 y D5 son débiles y podremos explotarlas más tarde. Una prueba de lo mejor desarrolladas y mejor posición de ataque que tienen las blancas es que si las negras siguen con un caballo F6, como parecería normal desarrollándose, vamos a poder jugar E5 de inmediato, entrando en territorio contrario, ofreciendo otro peón, y si tu oponente piensa que la desesperación te está llevando a regalarlo todo, veamos en qué termina. Si se come el peón, podemos responder con lo siguiente. Y luego hacer alfil por F7 jaque. Donde si se siguen comiendo todo lo que les damos, ganamos la partida. Nos comemos la dama. Y si no,
se puede jugar un rey E7 y nosotros luego sacamos el alfil de allí, del territorio de peligro, atacamos a la torre y vamos a tener una posición donde es cierto que las negras no están perdidas, objetivamente no están perdidas, pero tienen su rey bastante expuesto. Y esta posición en la práctica contra un ser humano es muy difícil de jugar para las negras. Tienen grandes problemas. Vamos a ver una continuación de una partida rápidamente para ver lo que puede pasar. Entonces, ante este ataque podrían jugar un caballo por D5. Podríamos nosotros hacer lo mismo, caballo por D5, atacando al rey. El rey tiene que moverse a algún lugar. Por ejemplo, si quiere esconderse, irá a F7. Y en ese caso entramos con la dama, haciendo el jaque, obligando al rey a esconderse aún más. Al parecer allí ya quedó protegido. Pero entonces vienen los golpes tácticos que nos da precisamente el mejor desarrollo que tenemos. Entonces jugamos caballo por C7, atacando a la torre doble vez. Si las negras toman el caballo, por supuesto pierden la torre. Y en esta partida que tomamos como ejemplo, las negras no querían entregar su torre, jugaron torre A7, queriendo ahora más bien ganarse el caballo. Pero, si nos fijamos bien, hay líneas peligrosas abiertas contra el rey. Y en líneas abiertas la dama es letal. Dama jaque, no hay nada que hacer y es jaque mate. Ahora aquí algo extra, volvemos a la misma posición que nos interesa. Ya vimos la trampa de las negras y vimos cómo contrarrestarla. Ahora algo más. Cuando jugamos C3 y ofrecemos este gambito, las negras, como decíamos, pueden tomar, como pasó, como vimos en el momento anterior, pero también se pueden dar cuenta de que si lo hacen ayudan a desarrollar a las blancas y además tampoco quieren que la dama llegue a conectarse con el alfil. Entonces pueden declinar el gambito jugando D3. Y aquí te voy a enseñar otra continuación espectacular. No vamos a tomar en D3, por supuesto que sería algo muy mediocre, sino que vamos a jugar A4 con la amenaza de tomar en B5 aprovechando que la torre está atrás desprotegida. Precisamente para resolver lo de la torre y lo del peón, muchos jugadores van a hacer alfil de D7. Con esto protegen el peón y a la vez le dan protección a su torre. Nosotros tranquilamente tomamos. Ahora nos toman con peón, nos están amenazando a la torre, es la nuestra la que está colgando. Al parecer nos obligarían a tomar, pero esto no es así. Las negras se ven bien, pero no saben lo que les espera, están perdidas. Jugamos dama H5 con la amenaza de jaque mate. Y como decimos, las negras están perdidas. Parece increíble, pero veamos qué opciones tienen para defenderse o qué podrían pensar. Hay que defender el punto F7. Una opción, por ejemplo, podría ser caballo H6, pero simplemente aquí tomamos el caballo y el ataque sobre F7 sigue vigente. Entonces, caballo H6 no es respuesta. A alguien más se le puede ocurrir que de pronto alfil E6. Equivocadamente pueden pensar esto sin darse cuenta de que se puede hacer alfil por E6 porque este peón está precisamente clavado. Nos ganamos también la pieza sin hacer nada y sigue la misma amenaza sobre F7. Entonces, lo único que queda aquí es G6. Y con esto vamos a responder dama D5. Vemos que la dama y el alfil finalmente se han juntado, cosa que las negras no querían. Y es como si la dama en un par de movimientos hubiera saltado prácticamente este peón, por encima de este peón. En ataque doble estamos amenazando a la torre con dos piezas y a la vez estamos amenazando el punto F7 dando jaque mate. Como decimos, aquí ya las blancas ganan. Se puede hacer el alfil E6 de antes, se interrumpe así el jaque mate, pero tenemos un jaque intermedio y luego de eso vamos a tomar la torre. Se puede tomar con torre o con dama, solo está defendida por la dama contraria. La partida está ganada. La segunda trampa es con negras y es cuando nos juegan D4. Desde el primer movimiento jugamos E5 enfrentando al peón de dama. Las blancas
muy probablemente van a tomar y vamos a jugar caballo C6 atacando a este peón. Las blancas van a jugar caballo F3 defendiéndolo y a la vez desarrollando la pieza. Y es entonces cuando hacemos un movimiento que no es muy normal, dama E7, porque normalmente no queremos mover la dama tan pronto, y mucho menos a una casilla como esta donde va a interrumpir el desarrollo de las demás piezas. Pero resulta que en este caso específico, en esta posición, este movimiento funciona muy bien, porque pone una trampa muy efectiva. Atacamos doble vez al peón, está defendido una sola. De todas formas, no es recomendado jugar así contra alguien experto, pero funciona especialmente muy bien en Blitz, contra principiantes o simplemente jugadores, como decimos, que no conozcan estas trampas. Entonces, las blancas ven atacado su peón y con gran probabilidad van a jugar alfil F4, ahora defendiéndolo por segunda vez. Al defenderlo así, están también no solo sosteniendo el peón, sino en cierto modo están ayudando a mantener encerradas estas piezas que no tienen cómo salir. Y es entonces cuando jugamos dama B4 jaque. Esta es la sorpresa. Atacamos, damos jaque, atacamos al alfil y atacamos al peón de B2. Entonces, para tratar de defender al máximo todo esto, las blancas juegan alfil D2, que es tal vez el mejor movimiento. Y entonces podemos hacer dama por B2. Concretamos esto. Con esto amenazamos con tomar la torre y a la vez estamos amenazando también al peón de E5. Por eso, para tratar de tenerlo todo, para ganarse todo, las blancas van a jugar alfil C3. Porque parece bien, parece que con esto se resuelve bien todo, se protege al peón, se protege a la torre y a la vez se amenaza a la dama para expulsarla. Pero entonces viene un inesperado alfil B4. Y este alfil B4 deja clavado el alfil, que ya no puede entonces tomar la dama y tienen que hacer algo diferente. Estamos amenazando con tomar la torre nuevamente, ya que decimos que este alfil no puede defender, en realidad está clavado. Y también estamos amenazando con tomar, ¿por qué no?, este alfil. Las blancas aquí ya pierden en cualquier caso. Por ejemplo, si toman en B4 el alfil, entonces tomamos con el caballo, la torre queda indefensa, la vamos a tomar y además podemos tomar en C2. Entonces, esto está muy mal para las blancas. Como decimos, ya están perdidas aquí. Y algo más que se les puede ocurrir es dama de 2. Y ante esto nuestra respuesta es porque podemos jugar alfil por C3, seguimos atacando a la torre, ahora amenazamos incluso con tomar la dama, y si creen que dama por C3 les funciona, tenemos dama C1 jaque mate. Las blancas pueden perder así tan bochornosamente debido a su ambición y su falta de cálculo previsivo. Y ojo que esto funciona muy bien en Blitz. La última trampa, ya vamos a terminar, ocurre cuando jugamos con blancas y nos juegan la defensa escandinava. Tomamos dama, amenazamos la dama, va atrás, como es común. D4 y juegan caballo C6, atacando con 2 piezas el peón. Entonces nosotros lo vamos a proteger. Aquí ya queda también protegido por las 2 piezas. Y esta posición es muy interesante, porque la trampa que vamos a ver parece que no la conociera nadie. En la práctica ambos bandos manejan terriblemente mal esta posición. Estamos aquí en la base de datos y vemos que en esta posición el movimiento más jugado por parte de las negras es alfil G4, que parece normal pero es un error. Y lo peor es que las blancas no saben cómo castigarlo porque en su mayoría juegan o alfil E3 o alfil E2, movimientos muy pasivos, cuando lo mejor aquí es jugar D5. Y como si esto fuera poco, para completar las negras suelen jugar más que nada el movimiento caballo E5, que como veremos es completamente perdedor. Como decíamos antes, en la práctica esta posición no la conocen la mayoría de jugadores, según vemos con estadísticas, y la juegan terriblemente mal de parte y parte. Tal como vemos, las negras juegan alfil G4 clavando el caballo, y nosotros vamos a jugar D5. Con esto ponemos la trampa, porque las negras piensan que jugando caballo E5 están creando un ataque muy fuerte,
y entonces es cuando podemos y debemos hacer caballo por E5. Dejamos que nos coman la dama porque a cambio tenemos un jaque superpoderoso, alfil B5. Vemos que las negras no tienen con qué cubrir. Por el momento pueden cubrir con el peón, pero esto es apenas momentáneo. Después tomamos, y bueno, aunque las negras tienen una gran ventaja material, tienen su dama, están perdidas, porque este alfil es letal. La ventaja de las negras se va a ir en segundos. No importa que hagan, el jaque con este alfil va a ser demoledor. Por ejemplo, si juegan A6, se hace un C7, que es jaque y que a la vez ataca a la dama. Luego de A por B5, tomamos la dama con jaque, retoman con torre y hacemos caballo por D1. Y ya cuando todo se ha calmado, se acaban los intercambios, nos damos cuenta de que las blancas tienen una pieza de más y esto es un final ganado. Ahora para terminar tenemos un interesante ejercicio. Estamos en la misma posición de la trampa de la escandinava. Se juega alfil G4 y jugamos D5. Vimos que caballo E5 pierde, entonces las negras pueden preverlo y tomar en F3 antes con su alfil. La idea es que si las blancas toman con la dama, entonces el caballo podría entrar, dar un salto hacia adelante y ganar tiempo. Entonces aquí recomiendo tomar con el peón. Para que luego de caballo E5, al retirar el caballo que estaba atacado, la dama esté a salvo, nuestra dama esté a salvo y podamos jugar alfil F4. Cuando este caballo retroceda, que probablemente va a ir a D7 para poder cubrirse de lo que prevén ya del jaque con el alfil, entonces vamos a jugar caballo B5, atacando con dos piezas el peón de C7 de forma bastante fuerte, que obligaría a las negras a entregar la dama para evitar el jaque mate. Entonces tienen que jugar torre C8 como única para defender. Y aquí tenemos un movimiento perfecto que es dama E2. Con este estamos presionando sobre la columna, entre otras cosas, impidiendo el movimiento de este peón. Entonces las negras pueden pensar en expulsar el caballo con A6. Y este es el ejercicio. Calcula y escribe a partir de esta posición. Escribe en los comentarios cómo ganan las blancas. Bien, hemos visto que en las trampas abundan las ideas tácticas y los patrones tácticos y de mate. Para resolver estas trampas se necesita evaluar jugadas concretas de parte y parte. Todo esto es la esencia del cálculo. Y a propósito, si quieres mejorar tus habilidades de cálculo, te invitamos a ver el curso que acabamos de lanzar. Tenemos ofertas por tiempo limitado. Dale clic al enlace para conocer el curso Calculando con Facilidad.